Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Atención, porque el escenario político venezolano vuelve a entrar en una zona de máxima tensión y las próximas horas podrían ser determinantes para conocer hacia dónde se dirige el país. Hay algo que está comenzando a cambiar en el tablero político venezolano. Mientras distintos sectores hablan nuevamente de negociación, diálogo, paz, elecciones y justicia, surge una pregunta que millones de venezolanos llevan años esperando responder. ¿Está Venezuela finalmente acercándose a una salida política? Porque hablar de diálogo es una cosa, llegar a un acuerdo capaz de cambiar verdaderamente el rumbo del país es otra completamente diferente. En medio de este nuevo escenario, sectores vinculados al chavismo y a la oposición estarían explorando mecanismos de entendimiento. Y aunque todavía existen enormes interrogantes sobre el alcance real de estas conversaciones, el simple hecho de que vuelvan a colocarse sobre la mesa asuntos como elecciones, garantías políticas, justicia y estabilidad nacional merece toda nuestra atención. Pero aquí es donde comienza lo verdaderamente importante. ¿Qué está buscando el chavismo con estas negociaciones? ¿Qué está exigiendo la oposición? ¿Qué garantías podrían estar discutiéndose? ¿Y qué papel están desempeñando los actores internacionales que durante los últimos meses han ejercido presión sobre Venezuela? Porque si realmente existe una intención de avanzar hacia una solución política, Venezuela podría encontrarse ante uno de los momentos más delicados y trascendentales de los últimos años. Pero también hay que ser muy claros. Un diálogo por sí solo no significa que exista una transición. Una negociación tampoco garantiza automáticamente elecciones libres. Y una promesa de paz no puede confundirse con una solución definitiva. Para que Venezuela pueda entrar verdaderamente en una nueva etapa, tendría que producirse algo mucho más profundo. Instituciones que recuperen su credibilidad, garantías para todos los sectores, respeto a los derechos políticos, condiciones electorales verificables y, sobre todo, la posibilidad de que los venezolanos puedan escoger libremente quién debe gobernar el país. Por eso, lo que está ocurriendo ahora debe analizarse con mucha cautela. Cada declaración, cada reunión y cada movimiento puede formar parte de una negociación mucho más amplia de lo que conocemos públicamente. Y aquí quiero hacerle una pregunta directamente a usted. ¿Está de acuerdo con que se celebren elecciones libres y justas en Venezuela? ¿Cree que unas elecciones verdaderamente competitivas son la salida que necesita el país en estos momentos? ¿Considera que solamente mediante el voto puede comenzar una nueva etapa de paz, estabilidad y prosperidad para Venezuela? Porque después de tantos años de crisis política, confrontación y división, la pregunta ya no es solamente quién tiene el poder. La pregunta es, ¿cómo puede Venezuela recuperar la posibilidad de decidir democráticamente su futuro? Déjeme su opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensa usted, porque este debate no pertenece únicamente a los dirigentes políticos. Le pertenece a cada venezolano. Y si usted considera que esta información debe llegar a más personas, comparta este video, suscríbase al canal y active las notificaciones para mantenerse informado sobre cada nuevo movimiento que pueda producirse en este escenario. Porque si estas negociaciones realmente avanzan, podríamos estar entrando en una etapa completamente diferente. Ahora bien, ¿qué se está negociando realmente? ¿Quiénes están detrás de estos movimientos? ¿Qué podría exigir cada sector? ¿Y qué tendría que ocurrir para que Venezuela pueda llegar finalmente a unas elecciones libres y justas? Vamos a analizarlo, porque lo que está ocurriendo merece mucha atención. Dinora Figuera y esa mesa en la que representa a los sectores democráticos del país, a la Asamblea Nacional 2015, apoyada y reconocida por el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno legítimo de Venezuela. Fíjense que hemos estado hablando en los últimos programas que Dinora Figuera y esta mesa en su conjunto, incluyendo a Jorge Rodríguez, podrían comenzar a asumir competencias de distintos organismos, de distintos entes, incluyendo el Ejecutivo. Y aunque oficialmente esto todavía no parece demasiado cercano en el tiempo, vamos a ver cuáles son los anuncios que esta mesa tiene para el país
previsiblemente el próximo miércoles o el próximo jueves, Dinora Figuera ya comienza una agenda asumiendo un rol que debería ser presidencial, que debería ser del Ejecutivo, un Ejecutivo ilegítimo, pero que al menos se debería ocupar en algo tan básico y tan fundamental como escuchar al país, como recibir y citarse, reunirse con los distintos sectores del país, los empresarios, el sector agrícola, por ejemplo, los sectores expertos en materia energética, en materia eléctrica y los grandes sectores sociales, los grandes perjudicados, los sectores que tienen reclamos urgentes, necesidades imperiosas que deben ser escuchadas y atendidas. Por ejemplo, los jubilados y pensionados que están sobreviviendo, malviviendo, con sueldos de hambre, con jubilaciones, con pensiones muy inferiores a la de los países más pobres del mundo. ¿Cómo es posible que un país con las riquezas de Venezuela tenga hoy las pensiones más pírricas, más miserables de todo el planeta? Bueno, pues Dinora Figuera comienza su actividad esta misma semana reunida con jubilados y pensionados. La semana pasada, creo recordar, el viernes, se reunió con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la representación de los periodistas del país, para atender, escuchar las necesidades en materia de protección a un derecho humano básico, el de la libertad de expresión, que no solo compete, por supuesto, a los periodistas, a los comunicadores, sino a todos los venezolanos. Dinora Figuera reuniéndose con los distintos sectores. Hoy comienza una reunión, tenemos aquí información por parte de personas allegadas a la mesa y también a los jubilados y pensionados que anuncian reunión. Estoy buscándola, lo tenía por aquí, se me perdió, aquí está. Se reúnen a las... Claro, no tengo claro por la hora en que me llegó el mensaje si es este lunes o es mañana martes, 10 de la mañana. Una delegación del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados y Jubilados va a reunirse con Dinora Figuera para plantearle la urgencia, la imperiosa, la urgente necesidad que tienen de que sean escuchadas estas necesidades, bueno, más que urgentes. Un salario digno, o que comience al menos esa carrera o esa vía para que tengan un salario digno los pensionados y jubilados en Venezuela. No han sido escuchados por nadie del régimen. ¿Por qué? Un régimen que solo hace propaganda, que está enfocado en hacer marketing político, en decir lo tanto que escuchan al pueblo. ¿Por qué no tienen ni siquiera la decencia o el tino político para tratarlo incluso en términos egoístas para ellos mismos, de escuchar a los sectores más necesitados? ¿Hace cuánto Delcy Rodríguez no se reúne, por ejemplo, por qué no se reúne con los familiares de los presos políticos en el país? ¿Por qué no hay una reunión franca y abierta si es cierto que hay una voluntad genuina del régimen? Ya sabemos que no la hay. Pero si fuese cierto que hay una voluntad genuina para conducir al país hacia una transición y hacia una posible reconciliación, lo primero que tendría que hacer es reunirse con los familiares de los presos políticos, reconocer los delitos cometidos y prometer la apertura de expedientes para que se haga justicia con todas las atrocidades, con todas las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad cometidos por ese régimen durante 27 años. Como mínimo deberían tener la decencia
de reunirse con los familiares de los presos políticos. ¿Por qué no se han reunido con estos pobres jubilados y pensionados que no representan un peligro para la estabilidad? Porque claro, esa es la excusa que le presentan al gobierno de los Estados Unidos. No, es que los presos políticos de los militares representan un peligro para la estabilidad del país. ¿Qué peligro representan los jubilados y pensionados que tienen que malvivir con cuánto? Con $1 o con menos de $1. ¿Cuánto es? No sé si me pueden ayudar, muchachos y seguidores. Amigos, si me pueden decir cómo malviven. Entonces, con 50 céntimos. 50 céntimos. Bueno, es que debería haberse planteado desde hace muchísimo tiempo un comité, una comisión de urgencia que enfrente esos gravísimos problemas. ¿Cómo es posible que no se haya pedido, con el dinero que está recogiendo Venezuela por parte de la venta petrolera, ahora sí en dólares en los Estados Unidos, ya recursos urgentes para ya ser destinados a estos sectores tan desfavorecidos? Bueno, Dinora los va a escuchar. Insisto, por el mensaje que me llegó, no me quedó claro, por la diferencia horaria, no me quedó claro si va a efectuarse esa reunión este lunes o este martes, pero el caso y lo importante es que Dinora Figuera sí ya está comenzando a reunirse con los distintos sectores del país. Se reunió con el gremio profesional de los periodistas, de los comunicadores, el sindicato de trabajadores de la prensa, escuchando sus quejas, las arbitrariedades, la realidad de los medios cerrados, de los medios confiscados, para intentar hacer un diagnóstico y entonces comenzar a corregir esa situación y garantizar la libertad de expresión. Ahora con los jubilados y pensionados, y tengo entendido que también se está trabajando, ojalá pueda materializarse, reunión también con los familiares de los presos políticos. Esperemos que se materialice. Bueno, estamos seguros que si esa es la senda y esa es la vía, Dinora Figuera ya asumiendo lo que Delcy Rodríguez se niega, escuchar al país, atender, ya está asumiendo labores y competencias que le corresponden a un ejecutivo completamente destruido, sin ningún tipo de legitimidad. ¿Por qué los sectores, distintos sectores del país que necesitan ser escuchados, ni siquiera se plantean que Delcy Rodríguez pueda escucharlos? Porque ha sido una política de negación absoluta durante los últimos 27 años, escuchar a los distintos sectores del país, no solo los que le hacen propaganda, no solo los círculos bolivarianos, ni las milicias, ni todos esos chavistas que viven y dependen, o vivían y dependían de esa bolsa del CLAP y de los subsidios y del aparato proselitista del Estado, en proceso de desmantelamiento, ojalá, y esperemos que así sea. Bueno, Dinora asumiendo responsabilidades a las que Delcy, el Ejecutivo, Jorge Rodríguez, Diosdado se han negado de forma insistente, y esperemos que en los anuncios que esperamos, ojalá se ejecuten de esa forma y no se pospongan para este miércoles o este jueves, esperamos ver avances en ese camino hacia la liberación del país, hacia la transición. Bueno, tenemos ahora noticia de última hora. Atención, un terremoto de 7.4, es decir, de la misma magnitud casi clavada de la que ocurrió en Venezuela el 24 de junio, se está produciendo ahora mismo en Colombia. Por tanto, vamos a estar atentos y pendientes sobre las consecuencias de este terremoto en Colombia. Importante noticia y preocupante también noticia que nos llega en estos momentos desde Colombia. No sabemos si el sismo también
se ha podido sentir en Venezuela. Por tanto, los vamos a leer y a estar pendientes en este chat. Bueno, terremoto de magnitud 7,4. Países afectados: Colombia, Ecuador y Panamá. Por tanto, es más cercano el epicentro a la costa del Pacífico. Por tanto, no se esperan afectaciones en Venezuela, pero sí se ha sentido en Ecuador y Panamá en estos momentos a 9 kilómetros de Novita, del Chocó, una de las regiones también más pobres, con más necesidades allí en Colombia, cerca de Pereira, cerca de Manizales. Por tanto, vamos a estar atentos y pendientes para conocer las afectaciones. Muchachos, vamos a estar pendientes para conocer si ha habido consecuencias graves de ese terremoto, si ha habido construcciones que han sido gravemente afectadas, si ha habido heridos. Vamos a estar pendientes entonces de este terremoto de una magnitud importantísima, muy similar a la que vivió La Guaira y también el estado Yaracuy, de 7,4. Bueno, me dicen que en Maracaibo se sintió fuerte. Bueno, imagínense. Y en Maracay también. Bueno, pues están las placas tectónicas en plena actividad. Se están produciendo terremotos desde el 24 de junio y hasta hoy en varios puntos del planeta, y ahora ha tocado en Colombia. Se sintió muy fuerte en el Zulia, en Mérida, me comentan por aquí, en Santa Bárbara del Zulia, muy fuerte. Bueno, entonces ha atravesado, se ha sentido en todo el país, porque fue en la costa del Pacífico, y si se escucha por allí, si se siente, perdón, por allí en el occidente del país, estamos hablando de un terremoto de gran envergadura. Dicen que en Acarigua también se ha sentido. Bueno, vamos a estar pendientes, muchachos, sobre las consecuencias, y también en el Páramo, en Mérida. Bueno, noche, vamos a estar atentos y pendientes a lo largo del programa y a lo largo de la jornada. Cortes de luz bastante masivos en Caracas esta noche. Así estaba el este de Caracas esta noche. Foto de esta madrugada. Caracas sin luz. Está afectando la falta de producción eléctrica, la falta de mantenimiento del sistema eléctrico nacional, ya no el interior del país, sino la ciudad, que estaba siendo mimada por los cortes. El régimen nunca ha querido que Caracas sea severamente afectada por los cortes y los apagones, porque puede traducirse en manifestaciones, en protestas que pueden desestabilizar el régimen. Por eso han decidido castigar siempre a las zonas más alejadas de la capital. Pero imagínense cómo está en estos momentos de delicada la situación del sistema eléctrico nacional, que Caracas ya está comenzando a sufrir también importantes cortes de luz y apagones. En distintas zonas del este de la capital se han registrado estos apagones prolongados, y vamos a escuchar también el análisis de uno de los expertos en el sector eléctrico en Venezuela, Osvaldo Felizola, en análisis a un medio de comunicación en Venezuela, sobre la actual situación del sistema eléctrico nacional. Escuchamos y comentamos. El tema del parque eléctrico, que se habla entre unos 10.000 a unos 40.000 millones de dólares. Recordemos que nuestros amigos General Electric, Mitsubishi y Siemens estuvieron hace unos meses aquí en Venezuela justamente haciendo un diagnóstico. Hay que decirlo, estas tres compañías son las compañías que desarrollaron, a las que se les compraban los repuestos eléctricos. Es decir, todos los equipos eléctricos originalmente venían de allí. Algunos, evidentemente, se fueron sustituyendo por los equipos chinos en los últimos años, pero todavía siguen siendo buenos proveedores. ¿Qué pasa con estas compañías? Estas inversiones, estamos hablando de inversiones a 10, 15 años también. Evidentemente, recuperar el parque eléctrico, aunque no tenga prioridad solamente el sector petróleo, porque todo el resto de la economía lo necesita, la prioridad más que todo va para el sistema de generación de electricidad, seguido por el tema de transmisión. El
Entiendo que esos son los dos sectores más del sector eléctrico más afectados. El tema de distribución ya será un poco más cada localidad, cada estado, cada gobernación, cada alcaldía. Por eso es que en general total se habla de aproximadamente unos 250 mil millones que hacen falta en inversiones, lo que se conoce como CAPEX, justamente para poder recuperar todo, tanto el parque termoeléctrico, la industria petrolera, así como también todos los temas de servicios como vialidad, agua, basura, todo ese tipo de temas que también hay que reactivarlos, porque nosotros los venezolanos vivimos de eso. Hay que entender que el venezolano tendrá que aceptar de una vez por todas que hay que pagar por los servicios que tenemos. Ese subsidio que tenía electricidad barata, no podrá continuar, pero también es cierto, ¿de qué sirve pagar nada por la electricidad si al final cada uno la tengo? En parte los daños que tenemos ahorita, tanto en el parque eléctrico, es porque se prefirió darle la energía a la gente, que tuviera el servicio, que tuviera la gasolina a buen precio, a expensas de la industria que entonces no podía hacer los mantenimientos. También se estaba exportando energía a unas zonas de Brasil. El tema con Brasil es que el estado que se le está dando energía es el estado de Roraima. Básicamente ese estado está completamente separado de toda la red eléctrica brasilera. Si no tenían electricidad venezolana, prácticamente no iban a tener luz. Y también es cierto que había un excedente de energía que se estaba generando en el Guri. Parece mentira cómo es que no hay electricidad en toda Venezuela y el Guri está generando energía, porque el sistema de transmisión no permitía enviar toda esa potencia eléctrica. Entonces lo que se decía, bueno, se vamos a pasarle un poquito a Roraima, que sí tiene cómo absorberla, porque no hay suficiente transmisión como para que llevarla, por ejemplo, a regiones como el estado Carabobo, Valencia, estado Aragua, con Maracay, porque el sistema está tan deteriorado que si enviáramos eso, lo que terminemos destruyendo sería una subestación. No solamente que no se genera suficiente energía eléctrica, sino que la poca que se genera no se logra transmitir con toda la potencia. Como entenderán, el parque hidráulico, su recuperación es de más de 5 años, sí, de 5 a 10 años, porque traer esa turbina, estamos hablando, es como traer una turbina del tamaño de un edificio de 3 pisos, 4 pisos. Evidentemente requiere tiempo, y si las turbinas están dañadas o hay que hacer rearreglos para poder ponerlas otra vez a funcionar. Por eso que se habla para recuperar el parque hidráulico de 5 a 10 años. El parque termoeléctrico es el que nos puede salvar un poco la vida, porque ese sí tiene una tasa de recuperación de entre 2 a 5 años, dependiendo de la instalación. Bueno, imagínense ustedes cómo se encuentra el sistema de distribución eléctrico en el país, que la energía generada en el Guri no puede ser distribuida porque no tiene la capacidad de carga, de transporte, de distribución, el sistema eléctrico nacional, y entonces es preferible que parte de esa energía generada en el Guri se transporte al norte de Brasil, al estado de Roraima. El país, gran parte del país afectado por los continuos apagones, y tenemos que desviar la energía producida en el Guri a Brasil porque no hay capacidad de transmitirla. Se robaron la plata, se dieron contratos milmillonarios para modernizar, para aumentar la capacidad eléctrica del país, colocaron militares a dedo, cuya única experiencia era la matraca, la extorsión y la colaboración también, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, con el tráfico de drogas en el país, Guardia Nacional. Tenemos algunos de los responsables eléctricos de la era Maduro, desde 2013 hasta hoy, imputados y con investigaciones serias realizadas desde los Estados Unidos acusándolos de narcotráfico. Militares expertos en matraca y en la comisión de delitos al frente de la industria eléctrica nacional. ¿Qué podía salir mal? Bolichicos encargados de gestionar, sin experiencia alguna en materia eléctrica, de gestionar contratos milmillonarios para la producción eléctrica del país, contratos asignados a dedo, sin transparencia, sin competencia. Y hoy, cuando la situación es catastrófica, entonces sí, a través de los Estados Unidos y obligados por los Estados Unidos, sí están volviendo a tocar las puertas de General Electric, de Mitsubishi y de Siemens. Lo que se debió haber hecho desde un principio, desde un primer momento. Y lo peor, la peor parte y la noticia más desesperanzadora es que no va a haber una solución rápida. No van a terminar los apagones ni en semanas ni en meses, porque la inversión necesaria es de tal magnitud que solo vamos a comenzar a ver los resultados. Lo más importante de estos últimos días es que Venezuela ya no está solamente ante un escenario de presión política o de confrontación entre el chavismo y la oposición. Lo que se está intentando construir ahora es una arquitectura para una eventual transición, y esa diferencia es fundamental. Una transición no comienza el día en que se anuncia una elección. Comienza mucho antes.
cuando las partes empiezan a discutir las instituciones que harán posible esa elección, las garantías para competir, la composición del árbitro electoral, la libertad política y las condiciones para que el resultado sea aceptado. Ese es precisamente el punto en el que parece encontrarse Venezuela. El elemento central de esta nueva etapa es la negociación entre representantes del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y un sector de la oposición vinculado a la Asamblea Nacional, elegida en 2015. El proceso fue anunciado formalmente para comenzar el 1 de agosto, después de que Jorge Rodríguez y Dinora Figuera hubieran iniciado contactos desde junio. El objetivo declarado es avanzar en el fortalecimiento institucional, la reforma del sistema electoral y la recuperación de garantías para la participación política. Estados Unidos está respaldando el proceso. Y aquí encontramos la primera gran conclusión. Esto ya no es solamente una conversación exploratoria. Hay una estructura, hay interlocutores, hay una agenda, hay un patrocinador internacional con enorme capacidad de presión. Y, sobre todo, existe una meta que aparece cada vez con mayor claridad: preparar las condiciones para una futura elección presidencial. Pero eso tampoco significa que Venezuela esté a horas de una transición. Esa es una diferencia que debemos mantener muy clara. Una cosa es que se haya abierto una negociación formal y otra muy distinta es que las partes hayan alcanzado un acuerdo sobre cómo abandonar el actual sistema político. De hecho, probablemente estamos entrando en la parte más difícil del proceso. Porque negociar cuando ninguna de las partes ha cedido demasiado es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complicado comienza cuando aparecen las preguntas que afectan directamente al poder. ¿Quién controla las instituciones durante la transición? ¿Quién designa al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué ocurre con el Tribunal Supremo? ¿Qué garantías tendrán los actuales funcionarios? ¿Qué pasará con las Fuerzas Armadas? ¿Qué sucederá con los presos políticos? ¿Cuándo se realizarán elecciones? ¿Quién podrá participar? ¿Podrán regresar los venezolanos exiliados? ¿Habrá observación internacional? ¿Se reconocerán los resultados? Y posiblemente, la pregunta más delicada de todas: ¿qué garantías necesita el chavismo para aceptar una elección que podría significar su salida del poder? Ahí está el corazón del problema. Porque una transición política no se construye únicamente convenciendo a la oposición de participar. También hay que conseguir que los sectores que actualmente tienen poder acepten modificar las reglas bajo las cuales ese poder ha funcionado. Y eso explica buena parte de la estrategia que estamos observando. Jorge Rodríguez no es un interlocutor cualquiera. Es el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez. Además, durante años ha participado en procesos de negociación política. Que sea precisamente él quien encabece el diálogo del lado oficialista indica que el gobierno quiere mantener un control muy directo sobre el proceso. Del otro lado aparece Dinora Figuera, representante de la Asamblea Nacional de 2015, organismo que Estados Unidos continúa considerando una referencia institucional legítima frente al Parlamento, actualmente dominado por el chavismo. Figuera regresó a Venezuela después de años en el exterior y comenzó a trabajar directamente con Jorge Rodríguez. El Departamento de Estado describió aquella primera reunión como un paso hacia una transición democrática y señaló como prioridades la reconstrucción institucional, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral, las garantías de participación política y las libertades cívicas. Esto tiene una enorme importancia. Porque durante años el problema venezolano fue que existían dos realidades institucionales paralelas. Un sector decía representar la legitimidad democrática, el otro controlaba físicamente las instituciones. Ahora, ambos sectores están intentando sentarse en una misma mesa, y eso, por sí solo, representa un cambio. No necesariamente un cambio definitivo, pero sí un cambio de escenario. Durante mucho tiempo la oposición venezolana apostó principalmente por desconocer las instituciones controladas por el chavismo y exigir una transferencia directa del poder. El chavismo, por su parte, defendió el control de las instituciones existentes
y rechazó cualquier mecanismo que pudiera poner en riesgo su permanencia. Ahora aparece una tercera vía: negociar cómo desmontar progresivamente esa estructura y construir otra. Ese es el verdadero significado de la palabra reinstitucionalización. No estamos hablando simplemente de cambiar al presidente, estamos hablando de cambiar las reglas del juego. Y esto nos lleva directamente a uno de los movimientos más importantes de las últimas semanas: el regreso de Dinora Figuera. Su regreso fue realizado con acompañamiento estadounidense y tuvo una enorme carga política. No se trataba simplemente de que una dirigente opositora regresara al país. Se trataba de que una figura vinculada al antiguo parlamento opositor entrara nuevamente en Venezuela para sentarse con representantes del poder. Eso solamente puede ocurrir cuando existe algún nivel de garantía política. Y demuestra también algo que muchas veces pasa desapercibido. Washington no está apostando únicamente a la presión externa, está intentando crear interlocutores dentro de Venezuela. Ese detalle es fundamental, porque una transición que se diseña completamente desde el exterior difícilmente puede sostenerse durante mucho tiempo. Estados Unidos puede presionar, puede negociar, puede ofrecer incentivos, puede levantar o mantener sanciones, puede utilizar su influencia económica y diplomática, pero al final, las instituciones venezolanas tienen que funcionar dentro de Venezuela. Por eso la presencia de actores locales es tan importante. Y aquí aparece uno de los grandes obstáculos. María Corina Machado no forma parte de esta mesa, Edmundo González, Urrutia tampoco, y esto no es un detalle menor. Machado continúa siendo una de las figuras opositoras con mayor peso político y simbólico, mientras que González Urrutia mantiene una enorme relevancia por su papel en la disputa electoral de 2024. Ambos han dicho que no quieren convertirse en obstáculos para una iniciativa que produzca avances reales, pero también han dejado claro que van a evaluar el proceso por resultados concretos. Recuperación de las instituciones democráticas, liberación de presos políticos, garantías para los actores, un cronograma presidencial y respeto a la soberanía popular. Esto genera una situación muy particular. La negociación tiene respaldo estadounidense, pero no cuenta inicialmente con toda la oposición. Y ese puede convertirse en uno de los principales problemas del proceso, porque una negociación puede llegar a un acuerdo entre dos grupos y aún así fracasar políticamente si una parte importante de la sociedad considera que sus representantes no participaron. Ese es el dilema que Washington tendrá que resolver. Estados Unidos parece haber escogido una estrategia pragmática. Primero reconstruir las instituciones y después organizar una competencia política. Pero para que esa estrategia funcione, eventualmente tendrá que incorporar a las figuras que tienen mayor legitimidad electoral y social. Por eso, resulta tan importante la posición actual de María Corina Machado. Ella puede criticar el método, puede mantenerse fuera de la mesa, puede exigir garantías, pero si el proceso consigue crear instituciones electorales creíbles y establecer un calendario presidencial competitivo, la propia lógica del sistema podría terminar incorporándola. En otras palabras, Machado no necesariamente necesita controlar la primera etapa de la negociación para convertirse en una protagonista de la etapa electoral. Y esa puede ser precisamente una de las razones por las cuales ha decidido no bloquear el proceso. Porque si las conversaciones fracasan, podrá decir que tenía razón, pero si funcionan, tendrá que encontrar la manera de entrar en el nuevo escenario. Por eso la posición que ha adoptado es mucho más estratégica de lo que puede parecer. No está otorgando un cheque en blanco, está esperando resultados. Y eso nos lleva a otra pieza fundamental: Diosdado Cabello. Cabello ha dejado claro que el chavismo llega a la negociación unido y con demandas propias. Una de las principales es el levantamiento de las sanciones contra Venezuela. Ha dicho expresamente que el levantamiento de sanciones debe formar parte de la conversación y al mismo tiempo ha insistido en que dialogar no significa capitular. Esta frase resume perfectamente la posición oficialista. El chavismo no está entrando a negociar diciendo que quiere abandonar inmediatamente el poder. Está entrando diciendo,
Queremos negociar las condiciones bajo las cuales Venezuela puede avanzar. Eso es muy diferente. Para el gobierno, las sanciones son una moneda de negociación. Para Estados Unidos, las sanciones son una herramienta de presión. Para la oposición, las sanciones pueden convertirse en una herramienta para obtener concesiones democráticas. Por eso estamos ante una negociación de intercambio. Washington puede ofrecer alivio económico, el gobierno puede ofrecer reformas, la oposición puede aceptar determinadas garantías, y todos intentan obtener algo a cambio. Ese mecanismo es clásico en las transiciones políticas, pero también tiene un enorme riesgo: que la negociación se concentre demasiado en la estabilidad y demasiado poco en la democracia. Ese sería uno de los principales peligros.